Bueno, para la actividad número 2 vamos a hacer un análisis de los estándares de competencias en matemáticas. Estoy representando al grupo 6, les habla Adrián Rodas. Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue un análisis de lo que leímos, de lo que se encuentra como tal en el documento. Entonces vemos que el documento nos cita una definición de estándar y lo plantea como un criterio claro y público, que va a servir de referencia para todos, que para todos es lo mismo y que sirve para evaluar qué nivel de desarrollo ha tenido tanto el estudiante, la institución y el mismo sistema educativo. Bueno, después de esto, entrando en los estándares, estos son unos referentes comunes para todo el país, ¿sí? Estos referentes tienen unas pretensiones claras que es trabajar el diseño curricular, orientar el diseño de este en las instituciones, orientar la producción de textos, en este caso referidos al trabajo en competencias, orientar las prácticas evaluativas y de aula, y la formación y la cualificación de los docentes. Como son los estándares de competencias, obviamente nos habla mucho en el documento de que, y nos trabaja lo que es una competencia. En este sentido se tiene una versión ampliada de la definición de competencia haciendo referencia a que son tanto unos conocimientos como unas habilidades, unas actitudes y unas comprensiones en las cuales intervienen actitudes socioafectivas y psicomotoras para propiciar un aprendizaje, digámoslo de este modo, significativo. Bueno, y en el documento vemos constantemente que se repite esta expresión, ser matemáticamente competente. El documento lo orienta en un principio desde el punto de vista de la enseñanza por competencias, haciendo alusión al aprendizaje significativo y al aprendizaje para la comprensión. Asimismo, tiene dos elementos muy relacionados, las facetas y los conocimientos. En las facetas encontramos la parte práctica, la cual se relaciona con la parte procedimental, es decir, cómo hacer, y la parte formal, que tiene que ver directamente con la parte conceptual. Asimismo, dice que en la competencia se debe indicar el saber qué se va a hacer, saber cómo se va a hacer, saber cuándo y saber para qué hacer. Los estándares nos presentan una estructura que tiene una secuencia de complejidad creciente, es decir, nos organiza unos ciclos de aprendizaje y a medida que se va pasando de un ciclo a otro, los criterios allí establecidos, las expectativas de aprendizaje, van teniendo un nivel de dificultad mayor. Y nos habla de una coherencia vertical y horizontal que más adelante la vamos a abordar. Se proponen 5 procesos de pensamiento: la formulación y resolución de problemas, la modelación, la comunicación, el razonamiento, la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos matemáticos. Y nos organiza 5 pensamientos matemáticos, acá los discriminamos rápidamente en numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional. Cuando hablamos de la coherencia vertical y horizontal, encontramos que en el sentido vertical, un mismo criterio, a medida que se va subiendo, adquiriendo un ciclo mayor, desarrolla cierta complejidad, ¿sí? Y cuando hablamos de la coherencia horizontal, nos referimos a que la propuesta está encaminada a que los pensamientos no trabajan solo dentro del aula, sino que hay que diseñar actividades que involucren diferentes pensamientos para su desarrollo. Bueno. En cuanto a los contextos de aprendizaje de las matemáticas, nos clasifica estos en 3: un contexto inmediato o del aula, un contexto escolar o institucional y un contexto extraescolar o sociocultural. Bueno, hasta ahí terminamos la parte que nos trae el documento como tal, ¿sí? Lo que encontramos cuando leímos. Al hacer el análisis acorde a las dimensiones del currículo de Rico, encontramos unos fines. Acá citamos básicamente 3, dentro de los 3 encontramos las distintas dimensiones del currículo propuestas por Rico. Nos habla de una necesidad, primero, de masificar la educación matemática, de llevarla a todo el mundo. Esto obviamente lo podemos relacionar
con la parte cultural de los fines de la educación. Nos habla de un valor social ampliado, el cual nos indica que las matemáticas deben tener un fin utilitario, pero también el contexto permite desarrollar y ampliar los conocimientos matemáticos. Y nos habla del papel de las matemáticas en la formación de valores democráticos, señalando la importancia que tiene el desarrollo del pensamiento lógico. En esta parte hicimos una tabla en la cual en el primer nivel tenemos los fines propuestos para la dimensión conceptual según Rico. Tenemos unos criterios que propone Luis Rico y tenemos en el nivel de abajo, lo que encontramos en los estándares. A nivel teleológico encontramos unas necesidades de masificar la educación. A nivel de las disciplinas académicas encontramos como tal unas disciplinas que fueron organizadas más adelante, como ya vimos, dentro de los pensamientos, a nivel del sistema educativo se puede plantear que se tienen los estándares y los pensamientos, ya que estos hacen referencia a la parte conceptual, y a nivel de la planificación de los profesores tenemos los estándares como las expectativas de aprendizaje. Tenemos los estándares en los cuales está implícito, algunos temas que se pueden tratar. Tenemos la dimensión cognitiva, lo mismo. Voy a pasar rápidamente por esta, la dimensión formativa. Encontramos que estos conceptos, aunque se menciona la parte pedagógica, la parte del profesor y la parte metodológica, no se profundiza mucho en ella y no sea un ejemplo claro de cómo abordarla dentro del aula de clases. En cuanto a la dimensión social, teníamos un gran planteamiento acá en la sociología, ya que se da un rol, como ya otros compañeros han expuesto, tanto al estudiante como al docente, y una implicación de que hay que formar para la vida social, ¿sí? Ya hablamos de los contextos, cómo estaban organizados, y nosotros presentamos una propuesta que pretende clarificar ciertos criterios que son confusos. Nosotros veamos en las dimensiones que el estándar se aplica tanto en la dimensión conceptual como en la dimensión cognitiva, e incluso tiene una cierta afinidad con la parte evaluativa. Entonces lo que nosotros vemos es que al momento de llevarlo al aula genera cierta confusión dentro de los profesores, porque no saben que si le está apuntando a la parte conceptual, que si le está apuntando a la parte de los objetivos o a la parte de la evaluación.